¿Qué tal, alumnos de Introducción a la Investigación, de Metodología de la Investigación Científica o de Metodología de la Investigación en Educación Física? Bienvenidos a una clase más en la cual vamos a estar hablando de los diseños metodológicos. Estos diseños metodológicos tienen que ver con la estrategia que el investigador adopta a la hora de realizar la investigación. Puede referirse al formato que esta investigación toma para justamente poder ordenar y organizar las actividades que va a tener que realizar el investigador, ya sea en una instancia empírica, para encontrar la información y en función de ello después procesarla y analizarla. Es decir, que ese diseño metodológico es el que marca la pauta y le dice al investigador cómo son los pasos a seguir. Por eso decimos que es una estrategia que el investigador utiliza para desarrollar su trabajo de investigación. No todas las investigaciones tienen el mismo diseño, es decir, existe una batería de diseños metodológicos que el investigador debe elegir de acuerdo al tipo de investigación que desea realizar. Es decir, que en función de las características de la investigación, el investigador elige el diseño metodológico que se corresponde con el objeto de estudio que tiene que abordar. Cuando hablamos de características de la investigación, nos referimos justamente al tipo de problema que se plantea, a las preguntas que el investigador se hace, qué tipo de hipótesis plantea, cuáles son sus objetivos y a qué conclusiones pretende llegar. Es decir, que en función de la naturaleza del objeto de estudio, la investigación que se necesite para abordarlo va a tener características diferentes. Por eso es que el investigador debe optar por el diseño metodológico que mejor se ajuste a sus necesidades. Nosotros habíamos distinguido las estrategias de investigación cualitativas, en las cuales al objeto de estudio habíamos dicho que lo observábamos, y las estrategias de investigación cuantitativas, en las cuales habíamos hecho referencia al proceso de medición en esa instancia empírica. En definitiva, recuperamos algunos conceptos importantes y recordamos que aquellas investigaciones de corte cualitativo las llamábamos diseños exploratorios porque se buscaban abordar objetos de estudio muy nuevos, si se quieren, sobre los cuales no había un marco teórico, digamos, bien definido. En definitiva, por el lado de las investigaciones cuantitativas, encontrábamos los diseños descriptivos cuando buscábamos producir una descripción profunda del objeto de estudio sin intervenir sobre él, dando cuenta de sus características bajo un enfoque cuantitativo, es decir, utilizando la estadística como estrategia de análisis. Por el mismo lado, teníamos las investigaciones correlacionales en las cuales se analizaba la variación de una variable en función de la otra. Habíamos hablado que eran los que se utilizaban para contrastar empíricamente hipótesis de covariación. Y estos tres diseños, los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales, son los que agrupamos bajo el paraguas de los diseños no experimentales. Es decir, son aquellas estrategias de investigación en las cuales se observan o se miden las variables tal como vienen, digamos, tal como el objeto de estudio las presenta, sin intervenir sobre ella. En cambio, en los diseños experimentales, nosotros habíamos dicho que los utilizábamos para contrastar empíricamente hipótesis causales, en las cuales se buscaba intervenir sobre la variable independiente para lograr ver si causaba los efectos supuestos sobre la variable dependiente. En definitiva, si nosotros pensamos sobre el rol que ocupan las hipótesis en estos dispositivos de investigación, habíamos dicho que en el caso de las investigaciones exploratorias nunca se presentaban hipótesis, dado que éstas, como probables soluciones al problema de investigación, descansan sobre un marco teórico, y en el caso de las investigaciones cualitativas, donde ese marco teórico está ausente, no es posible deducir una hipótesis como posible solución al problema. En los diseños descriptivos puede darse que el marco teórico sí lo lleve al investigador a deducir una hipótesis, como en otros casos puede ser
inconcluso y no permite que el investigador haga dicha deducción. Por lo tanto, en algunos estudios descriptivos vamos a poder plantear hipótesis y en otras no. En la mayoría de los diseños correlacionales encontramos hipótesis, es decir, desde el marco teórico el investigador plantea una variación común entre dos variables esperadas, es decir, supone que las variables se van a correlacionar de alguna manera, pero puede darse algún caso en el cual el marco teórico no sea suficiente como para deducir o esperar una posible correlación entre variables. Lo que sí estamos seguros es que en los experimentos siempre vamos a contar con una hipótesis, dado que nosotros no sabemos qué estímulo producir si no suponemos que justamente es lo que va a causar tal o cual modificación. Es por eso que en los experimentos siempre se plantean hipótesis y no existe ningún experimento en el cual el investigador no suponga, ¿sí?, esa relación causal que pretende conocer. Independientemente de esta tipología o de esta clasificación, podemos encontrar cualquiera de estos diseños metodológicos que pueden ser reconocidos en función del tiempo. Es decir, nosotros podemos hacer una investigación en un momento dado, ¿sí?, y no reproducirla en el tiempo, o podemos monitorear al objeto de estudio a lo largo del tiempo y ver cómo éste va cambiando en función del tiempo. Es ahí cuando distinguimos entre los diseños transversales, identificando aquellas investigaciones que se realizan en un momento dado, y las investigaciones longitudinales, que son aquellas en las cuales se estudia al objeto a medida que pasa el tiempo, es decir, se lo sigue una determinada cantidad de meses o de años o el tiempo que el investigador considere. Metiéndonos en el plano de los diseños correlacionales, nosotros vamos a pensar que vamos a correlacionar, por ejemplo, variables cualitativas como las que son de nivel nominal y de nivel ordinal. Lo importante aquí es que las dos variables a correlacionar se encuentren en el mismo tipo de medición, es decir, o sean las dos cuantitativas o sean las dos cualitativas. En caso de que me tope con una hipótesis que necesite correlacionar una variable cuantitativa con una cualitativa, bueno, la variable cuantitativa habrá que bajarla de nivel, habrá que transformarla en ordinal para que pueda ser correlacionada con la otra variable cualitativa. En definitiva, si tenemos dos variables nominales, como por ejemplo el sexo y la práctica de deporte, en una investigación en la cual nos preguntamos acerca de la tendencia a la práctica deportiva de los varones y de las mujeres, y si tienen la misma propensión a la práctica de deporte los dos géneros, podemos plantear una hipótesis de asociación entre estas variables en las cuales vinculemos justamente o planteemos como pregunta de investigación si alguno de los dos géneros tiene mayor propensión o es más probable que practique deporte respecto al otro. Es por eso que planteamos en las columnas a la variable independiente y en las filas a la variable dependiente. En este sentido, nosotros creemos que la práctica deportiva depende, ¿sí?, del género de las personas. En definitiva, lo que nosotros tenemos acá construido es una tabla de contingencia en la cual se muestra la distribución de la muestra en relación a las dos variables analizadas. Por ejemplo, en esta muestra compuesta por 47 casos, nosotros encontramos que el 44,77% de los casos son varones y el 55,3% de los casos son mujeres. Por el otro lado, sabemos que en esta muestra el 46,8% practica deporte y el 53,2% no practica deporte. Es decir, que tenemos una muestra separada en partes iguales, más o menos, entre varones y mujeres y entre sedentarios y activos. Lo que nosotros queremos justamente es ver cómo se distribuyen, ¿sí?, en estos 4 cuadrantes los varones y las mujeres que practican y que no practican deporte. Entonces,
lo que nosotros, por ejemplo, podemos ver es que del 100% de los que practican deporte, encontramos un 63,6% de mujeres y un 36,4% de varones. Mientras que en el 100% de los que no practican deporte, tenemos un 52% de varones y un 48% de mujeres. Entonces, a simple vista, nosotros podríamos decir que hay mayor cantidad de mujeres que practiquen deporte, ¿sí? Y mayor cantidad de varones que no practiquen deporte. Pero estos porcentajes, que los llamamos porcentajes de fila, ¿sí? Están contaminados, si se quiere, por el tamaño, ¿sí? O el porcentaje de mujeres y de varones que hay. Es decir, como hay mayor cantidad de mujeres que de varones, bueno, no podemos hacer una lectura sobre ese porcentaje de fila. Por eso es que el porcentaje que nos va a interesar a nosotros es el porcentaje de columna. Son estos números que aparecen en negrita sobre celdas blancas. Si nosotros pensamos en el 100% de los varones, ¿sí? Vemos que se distribuye el 62% que no practica deporte y el 38% que sí practica deporte. Mientras que en el 100% de las mujeres nosotros vemos que el 46% no practica deporte y el 54% casi sí lo practica. En definitiva, si nosotros comparamos estos resultados, es lo que a nosotros nos va a mostrar justamente esa propensión de un género sobre el otro a la práctica deportiva. En este sentido, nosotros podemos calcular una diferencia en puntos porcentuales entre estos dos valores. Si nosotros a 53,8 le restamos 38,1, nos va a dar el mismo número que si a 61,9 le restamos 46,2. Es decir, que hay una diferencia de 16 puntos porcentuales entre estos porcentajes de columna para los varones y para las mujeres. Este 16% justamente es lo que representa la propensión o la mayor propensión que guarda un género, un sexo sobre el otro a la práctica deportiva. Es decir, nosotros podemos decir que las mujeres son un 16% más propensas a practicar deporte que los varones, o que los varones son un 16% más propensos a no practicar deporte que las mujeres. O, dicho de otra manera, es un 16% más probable que en una muestra de deportistas encontremos más mujeres que varones, o que es un 16% más probable que encontremos varones en una muestra de sedentarios que mujeres. Es decir, que esa diferencia en puntos porcentuales en definitiva es lo que nos muestra la brecha que hay en la tendencia a la práctica de deporte entre los géneros. No es un número muy grande, ¿sí? Pero es lo que arroja, digamos, el análisis de esta tabla de contingencia. En ese sentido, nosotros podemos pensar en cuán asociadas están esas variables, es decir, cuánto depende la práctica deportiva del género. Según este número ya vemos que no depende mucho, es decir, que la asociación entre esas dos variables no va a ser muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la práctica deportiva no va a depender mucho, ¿sí?, del sexo. Pero en definitiva, ¿cómo podemos hacer para darle una medida a ese vínculo que tienen las variables, a esa asociación que existe entre ellas? Mediante lo que se conocen como los coeficientes de correlación. Esos coeficientes de correlación oscilan entre 0 y 1, siendo la asociación entre las variables más fuerte cuando el número se acerca a 1 y siendo ese vínculo entre ellas mucho más débil cuando está cerca de 0. En este caso, el coeficiente que se utiliza para asociar dos variables nominales es el coeficiente phi, y para esta tabla, para estos datos que se distribuyen de esta manera, encontramos un valor de 0,2. Es decir, que vemos que hay una asociación bastante baja entre estas dos variables. Es decir, que existe una dependencia muy baja de la práctica deportiva respecto al género. Si este número fuese más alto, si este coeficiente estuviese más lejos de 0 y más cerca de 1,
estaríamos diciendo que el vínculo entre la práctica deportiva y el sexo es más fuerte, que el sexo condiciona un poco más la práctica deportiva que lo que realmente lo hace. En definitiva, este coeficiente es el que le da la medida a esa asociación entre variables. Cuando el coeficiente es alto, decimos que esas variables están más correlacionadas, y cuando el coeficiente es bajo, decimos que esas variables no están correlacionadas. En el caso de las variables ordinales, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo en el cual vemos o planteamos si el índice de masa corporal depende del nivel de actividad física. Detrás de esta tabla de contingencia se plantea una hipótesis, que es que a medida que aumenta el nivel de actividad física, disminuye el índice de masa corporal, ¿sí? Pensemos en lo que dijimos antes. El índice de masa corporal en realidad es una variable cuantitativa, ¿sí? Se calculaba como el peso dividido por el cuadrado de la talla. Pero existen intervalos, ¿sí? de esos valores numéricos con los cuales se construyen estos rangos, estos valores cualitativos de peso normal, sobrepeso u obesidad. Recordamos que entre 18,5 y 25 se correspondía a la categoría de peso normal, entre 25 y 30 a la categoría de sobrepeso y entre 25 y 30 a la categoría de obesidad inicial o obesidad 1. En este sentido nosotros hacemos el mismo análisis que en la tabla anterior, ¿sí? Vemos que aproximadamente el 43% de la muestra tiene bajo nivel de actividad física, el 23% un nivel moderado y el 34% un nivel alto. Y por el otro lado, el 34% de la muestra tiene peso normal, el 40% tiene sobrepeso y el 25% tiene obesidad. Lo interesante es ver, cómo se reparten justamente los niveles de actividad física en los valores del índice de masa corporal. Entonces, como dijimos antes, el porcentaje que más nos iba a interesar era el porcentaje de columna, porque nos independizamos de la cantidad de casos que haya en cada una de ellas. Entonces, siempre hablamos del 100% de los casos y cómo se reparten en las distintas filas. Por ejemplo, el 100% de los más sedentarios o de los menos activos, ¿sí? Encontramos muy poca gente, un 5% de los que son sedentarios con un peso normal, ¿sí? Y el otro gran porcentaje lo encontramos distribuidos en personas con sobrepeso y con obesidad. 45% de los sedentarios tienen sobrepeso y el 50% de los sedentarios tienen obesidad. Si nos paramos en la otra columna, ¿sí? En el nivel de actividad física alto, vemos que el 75% de las personas que tienen nivel de actividad física alto presentan un peso normal, mientras que el 25% de las personas que tienen un nivel de actividad física alto presentan sobrepeso y no hay ninguna persona que sea muy activa con obesidad. Entonces, si nosotros pensamos en esa diferencia de puntos porcentuales, como dijimos antes, y comparamos los que tienen bajo nivel de actividad física con los que tienen alto, encontramos entre 75 y 5 una brecha de 70 puntos porcentuales, es decir, que los que tienen un nivel de actividad física alto son 70% más propensos a tener un peso normal que los que tengan un nivel de actividad física bajo. En el caso del sobrepeso, encontramos que entre 45 y 25 existen 20 puntos porcentuales de diferencia, es decir, es 20% más propenso a tener sobrepeso el que tiene un bajo nivel de actividad física respecto al que tiene un alto nivel de actividad física. Y si pensamos en el grupo de los obesos, encontramos una diferencia de 50 puntos porcentuales, es decir, que es 50% más probable encontrar obesos cuando tenemos bajo nivel de actividad física que cuando tenemos un alto nivel de actividad física. En definitiva, lo que nosotros vemos acá es que estas diferencias están más marcadas. Esto lo que nos está diciendo es que la asociación entre estas variables es un poco más fuerte. Si pensamos en el coeficiente de asociación, lo encontramos ahora con un valor de 0,6. Es decir, que si este coeficiente, como dijimos antes, oscila entre 0 y 1,
Bueno, acá está mucho más lejos de 0 y más cerca de 1, por lo que pensamos que las variables están mucho más asociadas, es decir, que el índice de masa corporal depende en gran medida del nivel de actividad física. Fíjense que los coeficientes son diferentes. Este que se utiliza para variables ordinales se llama tau y este que se utiliza para variables nominales se llama phi. Cada nivel de medición necesita de un coeficiente de correlación que justamente mida la asociación entre las variables. En este sentido, además de la magnitud de la asociación, podemos estudiar el sentido de esa asociación. Es decir, si el sentido de la asociación es positivo, quiere decir que mientras que la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye. En cambio, cuando el sentido de la asociación es negativo, decimos que mientras que la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye. ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros decimos que a medida que aumenta el nivel de actividad física, que sería la variable independiente, disminuye, ¿sí?, el índice de masa corporal, que sería la variable dependiente. Por eso tenemos mucha gente acá, ¿sí?, con niveles altos de actividad física y bajos de índice de masa corporal, y mucha gente acá, ¿sí?, con altos índices de obesidad y bajos niveles de actividad física. En definitiva, esa asociación en sentido negativo se va a evidenciar mediante el signo negativo en ese coeficiente. Es decir, que cuando hablamos de un coeficiente de menos 0,6, estamos en presencia de un par de variables que se encuentran bastante asociadas y además vemos que esa asociación tiene sentido negativo, es decir, que la variable dependiente disminuye a medida que la variable independiente aumenta. Continuando con los diseños correlacionales y ocupándonos ahora de las variables cuantitativas, vamos a analizar la asociación entre variables numéricas, es decir, aquellas variables cuyos valores se representan mediante números, ¿sí?, y reflejan una determinada cantidad. Al representarse de forma numérica, podemos ubicarlos, por ejemplo, en un par de ejes cartesianos, ¿sí?, X e Y, en el cual, en este ejemplo, podemos ver la asociación entre la cantidad de repeticiones que se hace al agotamiento con un determinado porcentaje de carga máxima. Lo que nosotros vemos acá ya es que la relación tiene un sentido negativo, es decir, a medida que aumentan las repeticiones, el porcentaje de carga movilizado decrece, ¿verdad? En este sentido, nosotros tenemos que volver a repasar los conceptos que expresamos anteriormente. Vamos a hablar de la magnitud de esa asociación, es decir, cuán relacionadas están esas variables, cuán fuerte es el vínculo entre ellas, que lo vamos a medir nuevamente con un coeficiente de correlación. En este caso, vamos a estar hablando, por ejemplo, de un coeficiente que se llama R, que es el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que, como ustedes ven, puede presentar valores negativos o valores positivos. Ustedes ya saben que a ello se refiere el sentido de esa asociación. Cuando el sentido es positivo, como dijimos antes, estamos viendo que la variable dependiente aumenta mientras la variable independiente aumenta. En este caso, encontramos un ejemplo en el cual se correlacionó la altura en un salto vertical con la sobrecarga en 6 Rm en un sillón de cuádriceps. En este sentido, vemos que cada uno de los deportistas tenía un rendimiento en salto vertical y un rendimiento en sobrecarga en 6 repeticiones, y aquellos deportistas que saltaban más alto también tenían un rendimiento superior en esa camilla de cuádriceps. Lo que vemos aquí es que esta es una relación, ¿sí?, en sentido positivo. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la altura del salto vertical, aumenta la cantidad de kilos movilizados en 6 Rm. Mientras que en este ejemplo
vemos una correlación en sentido negativo, es decir, que la velocidad dependiente disminuye a medida que la variable independiente aumenta, como es el caso de la frecuencia cardíaca máxima en función de la edad. A medida que aumenta la edad, ¿sí?, nuestra frecuencia cardíaca máxima disminuye. Por eso decimos que tiene un sentido negativo. El coeficiente de correlación va a tener un signo menos delante de su valor. Estas correlaciones vemos que son de tipo lineal, es decir, que la asociación entre esas variables se representa mediante una línea recta. Ahora bien, si nos metemos en ese concepto del tipo de asociación, vamos a ver que no solo encontramos el tipo de asociación lineal, sino que puede haber otros tipos de relación entre variables. Es decir, esta nube de puntos que se resume con una línea de ajuste, con una línea de tendencia, ¿sí?, puede ser resumida con diferentes gráficos, con diferentes funciones. En este caso, la línea que mejor se ajusta a esta nube de puntos, es decir, la tendencia que mejor representa a esta nube de puntos es esta línea, ¿sí? Pero acá vemos que si bien encontramos cierta alineación en la nube de puntos, vemos que hay como una especie de curva escondida que representa ese gráfico de puntos. En definitiva, el tipo de asociación lineal es uno de ellos, pudiendo encontrar también al tipo logarítmico, al exponencial, al polinómico y al potencial. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir probando cuál es de estos tipos el que mejor representa la nube, es decir, cuál de estas líneas de tendencia, cuál de estas gráficas mejor resume, ¿sí?, a la nube de puntos. Para ello, lo que tenemos que ver es lo que se conoce como el coeficiente de determinación. Es decir, le vamos a pedir a la computadora que, para los distintos ajustes que hacemos, nos devuelva este coeficiente de determinación. Entonces, nosotros vamos a buscar el coeficiente más alto, ¿sí?, para elegir el mejor ajuste a la nube de puntos. En este caso, ¿sí?, si bien parece una tendencia lineal, ¿sí?, si bien parece que una recta podría resumir como esta nube de puntos, bueno, la realidad es que el ajuste polinómico presenta una mejor determinación de esa nube de puntos. Una vez que tenemos identificado cuál es el valor de ese coeficiente de determinación, podemos hacer lo que se llama el análisis de regresión. Es decir, podemos, a partir de la ecuación de regresión, calcular el valor de una variable a partir de la otra. Es decir, cuando dos variables están correlacionadas, cuando el vínculo entre ellas es muy fuerte, cuando estos coeficientes son altos, nosotros podemos estimar, ¿sí?, el valor de la variable dependiente a partir del valor de la variable independiente. Para ello necesitamos esa ecuación de regresión, donde, si ustedes se fijan, encontramos una y y una x. La y, recuerden, es el eje vertical, en este caso la variable dependiente, en este ejemplo el porcentaje de Rm, y la x en el otro eje, en el eje horizontal, ¿sí?, donde ubicamos a la variable independiente. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de x por uno de estos números, ¿sí?, podemos calcular qué porcentaje de Rm haría tal deportista. Por ejemplo, si yo a un deportista le tomo una fuerza máxima, un test de fuerza máxima anisométrico, y él mismo hace 6 repeticiones al agotamiento, bueno, yo pongo un 6 ahí donde está la x, hago la cuenta y lo que voy a obtener es qué porcentaje de Rm, ¿sí?, representa el peso que ese deportista movilizó 6 veces. Esto es algo que nosotros hacemos muchas veces en el campo, el hecho de calcular una variable a partir de la otra. Es decir, que podemos predecir o podemos analizar el comportamiento de la variable dependiente en función de la variable independiente. Es como quien dice, bueno,
dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Algo parecido, dime qué rendimiento tienes en la variable independiente, que yo te voy a decir el rendimiento de la dependiente. Algo que hacemos bastante seguido es estimar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima, que la forma más conocida de hacerlo es a partir de la cuenta 220 menos la edad, es decir, 220 menos 1 por edad. Bueno, como ya hemos mencionado en otras clases, la idea es desestimar esa fórmula que no representa, no tiene validez, no está respaldada por el marco teórico, no hay ninguna investigación que la haya producido. En cambio, aquí tenemos la ecuación azul, la ecuación violeta o la ecuación verde, que están cerca de esta fórmula propuesta por Inbar, ¿sí? En el año 94, a partir de un trabajo con más de 1.400 varones y mujeres adultos y saludables, en las cuales se encontró esta ecuación de regresión, es decir, reemplazamos el 220 por el 206,8 y el 1 por 0,685, es decir, si hacemos 206,8 menos 0,685 por edad, vamos a tener un valor de frecuencia cardíaca máxima teórica mucho más válido, si se quiere, que ese 220 menos la edad. Dicho sea de paso, esta curva roja que ustedes ven, que tiene una pendiente, ¿sí?, muy distinta al resto de las curvas, bueno, justamente esa línea roja representa ese 220 menos la edad. Es decir, fíjense qué distinta es esa fórmula de 220 menos la edad al resto de las que sí tienen un buen anclaje en la bibliografía y sí fueron demostradas mediante investigaciones científicas. Por el lado de los diseños experimentales, también conocidos como diseños explicativos, recordamos que eran aquellos en los cuales se pretendía verificar una hipótesis causal, es decir, que estábamos tratando de explicar justamente los efectos en la variable dependiente debido a las causas que lo produjeron, es decir, a la manipulación de esa variable independiente. En esa relación de causa y efecto entre esas variables se buscaba intervenir sobre la variable independiente para ver si se producen esos cambios en la variable dependiente. Es decir, el investigador debe poder modificar la variable independiente en las diferentes unidades para ver si produce el efecto que supone. Todo esto, ¿sí?, teniendo en cuenta la validez interna, es decir, la seguridad que el investigador tiene a la hora de atribuir esa causalidad. Si una investigación experimental no tiene validez interna, si el investigador no está seguro cuando explica ese objeto de estudio, si no está convencido de que la causa de un fenómeno es tal o cual, bueno, esa investigación no tiene validez interna. En este sentido, nosotros podemos hacer investigaciones experimentales del tipo de los preexperimentos, en los cuales se trabaja con lo que se llama un grupo experimental. Podemos pensar, por ejemplo, en un conjunto de deportistas en los cuales se los va a entrenar, ¿sí?, con un determinado método, con un determinado sistema o estrategia de entrenamiento. ¿Por qué? Porque se cree que ese método causa, ¿sí?, incrementos en el rendimiento, es decir, la variable independiente sería el entrenamiento y la variable dependiente sería el rendimiento o la mejora del rendimiento. Entonces, justamente el investigador quiere verificar la efectividad de ese método de entrenamiento, entonces toma a un grupo experimental, lo evalúa antes y después de aplicarle ese entrenamiento, entonces comparando los niveles anteriores y posteriores al entrenamiento puede ver si fue efectivo o no. Ahora, la pregunta es, ¿cuán seguro está el investigador que estos cambios en el rendimiento, es decir, que este incremento del rendimiento se explique por el entrenamiento realizado? Es decir, ¿cuán seguro está el investigador que los cambios en el grupo experimental, es decir, los cambios en el rendimiento, se deban al entrenamiento aplicado y no, por ejemplo,
a la modificación de alguno de sus hábitos, a la mejora del descanso o de la alimentación. En definitiva, los preexperimentos son experimentos con un nivel de validez interna bajo, es decir, el nivel de seguridad o de certeza que tiene el investigador a la hora de atribuir esa causalidad es muy baja. Si el investigador quiere, digamos, estar más seguro de que lo que modificó el rendimiento efectivamente es ese método de entrenamiento, tiene que hacer un diseño cuasi experimental, es decir, una investigación también de tipo experimental en la cual, además de haber un grupo experimental, hay también un grupo control. ¿Qué es el grupo control? Bueno, es un grupo que no va a recibir el entrenamiento y justamente está para que él no mejore, es decir, queremos ver si solo mejora el grupo que recibió el entrenamiento y el otro grupo se mantiene constante. En este sentido, a los diseños cuasi experimentales se le agrega, como decimos, el grupo control. Entonces, al comienzo del entrenamiento los dos grupos van a estar iguales, pero solo al grupo experimental se lo va a entrenar. Entonces, lo que vemos al finalizar el entrenamiento es que el grupo control cambió su rendimiento, mejoró un poquito, ¿sí? Pero el grupo experimental mejoró más. Entonces, suponemos en principio que el método es efectivo. ¿Por qué? Porque la mejora del grupo experimental es mucho mayor que la mejora del grupo control. Es decir, ese plus en el entrenamiento, ese método que yo apliqué o que aplicó el investigador, aparentemente es efectivo para el desarrollo del rendimiento deportivo. En este sentido, nosotros debemos cuestionarnos una vez más sobre la validez interna de estos diseños metodológicos. ¿Por qué? Porque tal vez tuve suerte y en el grupo experimental me cayeron los deportistas que descansaban mejor o que comían mejor o que eran más sensibles al entrenamiento o en cierta manera eran más permeables a ese estímulo que el investigador proponía. Entonces la pregunta es, ¿esos grupos son equivalentes? Es decir, ¿esos grupos son iguales en todo menos en el estímulo que reciben? Porque si esos grupos son iguales en todo menos en el estímulo que reciben, bueno, se puede atribuir a que los cambios se deben al estímulo, ya que eran iguales en el resto de las variables. Pero si no podemos asegurar esa equivalencia, lo que tenemos que hacer es un cruce de grupos, es decir, replicar el experimento en una segunda instancia con los grupos cambiados. El grupo que era experimental pasa a ser control, es decir, pasa a dejar de recibir el estímulo, y el grupo que era control ahora es experimental y va a recibir el estímulo. De manera tal que si sigue mejorando el grupo que recibe el estímulo, independientemente cuál sea, bueno, evidentemente lo bueno es el entrenamiento y no el grupo. La desventaja que tiene este procedimiento es que requiere el doble de tiempo, ¿sí? Porque hay que replicar ese experimento con los grupos cruzados. Entonces, si nosotros queremos mantener esos altos niveles de validez interna, pero no tener que replicar el experimento con los grupos cruzados, tenemos que realizar lo que se conoce como un experimento puro o verdadero, en el cual hay un grupo experimental, hay un grupo control, ¿sí? Pero ese grupo experimental y ese grupo control son equivalentes, es decir, son iguales en todo, menos en el estímulo que reciben. ¿Y cómo sabe el investigador que son equivalentes? Porque a la hora de conformar los grupos, a la hora de dividir a la muestra en un grupo control y en un grupo experimental, intervino el azar, es decir, los hizo por sorteo. Entonces es muy difícil que sorteando a los deportistas que van a ir a parar a un grupo o al otro, me caigan todos los que comen y descansan bien de un lado y todos los que comen y descansan mal del otro, o todos los que son sensibles al entrenamiento de un lado y todos los que no del otro. Es decir, el azar equipara las probabilidades y en definitiva me asegura la validez interna. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar que
si vamos a hacer estas investigaciones, no siempre podemos, ¿sí?, dividir a la muestra aleatoriamente para conformar los grupos. Imagínense que estamos trabajando en una escuela, ¿sí?, y queremos trabajar con los séptimos grados, por ejemplo. Entonces metemos a todos los alumnos de séptimo grado de todos los cursos del colegio en un bolillero y sorteamos para conformar al grupo control y al grupo experimental. Bueno, me van a caer alumnos de todos los séptimos, de séptimo A, de séptimo B, de séptimo C, mezclados en esos grupos. Y después a la clase de educación física, al patio, no pueden bajar 5 del A, 7 del B, 8 del C, 4 del D, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que trabajar con grupos ya armados, ¿sí? Es ahí cuando estaríamos ante un cuasi experimento en el cual no interviene el azar para la conformación de los grupos, entonces no estamos seguros de que sean equivalentes. Finalmente, los diseños longitudinales dijimos que eran aquellos en los cuales el investigador aborda el objeto de estudio a lo largo del tiempo, es decir, que se analiza la evolución de ese objeto de estudio conforme pasa el tiempo. Se lo va monitoreando, se lo sigue, ¿sí?, mientras pasa el tiempo, a ver los cambios que se producen en ese objeto de estudio. Es decir, que el tiempo funciona como una variable de control, como una variable interviniente. ¿Por qué? Porque en todo objeto de estudio nosotros tenemos un par de variables, que es la independiente y la dependiente, y justamente vemos cómo depende, ¿sí?, una de la otra. Ahora bien, si esa dependencia está condicionada por el paso del tiempo, es decir, si esa relación entre las variables no se mantiene constante en función del tiempo, es porque el objeto de estudio va cambiando a medida que pasa el tiempo. Es ahí cuando interviene el tiempo como variable de control o interviniente y tenemos que hacer estudios longitudinales, que pueden ser, por ejemplo, un análisis de tendencia. ¿Cuándo hacemos un análisis de tendencia? Cuando, por ejemplo, estudiamos en un deporte, como puede ser el fútbol en cancha de 11 jugadores, el promedio de las distancias recorridas por los jugadores. Entonces nosotros vemos que las distancias recorridas por los jugadores, a medida que pasa el tiempo, no se mantiene constante. Los jugadores cada vez recorren distancias mayores en promedio durante un partido. Entonces, en este estudio, a lo que se está abordando es al jugador de fútbol, ¿sí?, a los jugadores de fútbol en general, ¿sí?, y se hace un análisis de la tendencia. No importa quiénes son esos jugadores de fútbol, ¿sí?, si en el 2007 eran los mismos que en el 2012, o si algunos dejaron de jugar en el camino y otros se sumaron, es decir, la muestra que compone un análisis de tendencia implica que los sujetos no sean los mismos, que se vayan reemplazando, que vayan saliendo, que vayan entrando, ¿sí? Los jugadores de fútbol que yo estudié en el 2007 no eran los mismos que en el 2008, tampoco que en el 2009. Algunos sí jugaron los 5 años que duró el estudio, pero otros jugaron los primeros 2, otros jugaron los últimos 3, otros jugaron los 2 del medio. Pero a mí no me interesaba quién jugaba, ¿por qué? Porque yo estaba concentrada por el jugador de fútbol, es decir, lo que me interesaba era la tendencia del deporte más allá de los grupos o de las individualidades. Si nosotros queremos hacer un análisis evolutivo un poquito más sectorizado, es decir, concentrarnos, por ejemplo, en un grupo, ¿sí?, en un equipo puede ser, ya no nos vamos a concentrar en el jugador de fútbol, ¿sí?, como ente de análisis, sino que vamos a acompañar en el tiempo a un mismo conjunto de jugadores. Por ejemplo, voy a tomar a un mismo equipo y voy a ir acompañando a ese equipo en función del tiempo, ¿sí? Entonces voy a trabajar con ese equipo en el 2007, en el 2008, en el 2009, en el 2010. Entonces, si nosotros vemos que en un club, por ejemplo, en el cual se busca jugar de una determinada manera, ¿sí?, al técnico puede ser, digamos, puede estar convencido que, como quien dice, lo que tiene que correr es la pelota y no los jugadores, plantea un sistema de juego que
no desgaste tanto a los jugadores y busque que las distancias recorridas por ellos no sean tan altas, ¿sí? Entonces vemos cómo los valores de distancias recorridas de ese equipo en particular, ¿sí?, si bien fueron aumentando porque no se escapan a la tendencia del deporte, aumentaron menos, ¿sí? Mientras que el deporte en general aumentó de 9 a 10 kilómetros y medio, este equipo sí estaba en el orden de los 9 a los 9,3, 9,4 kilómetros por partido. Ahora bien, si nosotros queremos hacer un análisis más fino todavía y concentrarnos en ese perfil de juego que desarrolla una institución, empecemos a ver que los jugadores que participan de ese trabajo sean siempre los mismos. ¿Por qué? Porque en un equipo, ¿sí?, vemos que hay jugadores que llegan de otros equipos, que están a préstamo o que se compran, ¿sí?, otros que se venden, etc. Y los que van cambiando ese plantel de 20 y pico de jugadores no son siempre los mismos. Entonces, ese equipo, esa muestra, está sesgada por otras variables como, por ejemplo, la historia previa de esos deportistas, ¿sí? Cómo fue que, en definitiva, llegaron a ese equipo y, entre comillas, arrastran ideas o conceptos de equipos pasados. En definitiva, si nosotros queremos hacer un análisis un poquito más fino, vamos a caer en lo que se llama un estudio de panel. En estudio de panel se trabajan siempre con los mismos jugadores. Por ejemplo, si en el 2007 la muestra estaba conformada por 25 jugadores, bueno, en el 2008, ¿sí?, de esos 25 jugadores yo voy a quedarme con los que estaban el año pasado. Los que se suman no los tengo en cuenta. Y los que se van de ese equipo, obviamente no los tengo en cuenta tampoco. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que pasan los años, ese panel, ¿sí?, esa cantidad de jugadores que deben ser siempre los mismos, seguramente se va a ir achicando. Es decir, que yo voy a trabajar siempre con los mismos jugadores. Voy a ir observando, voy a ir midiendo las variables, ¿sí?, siempre a los mismos casos. A los que se suman al equipo no los tengo en cuenta. Me quedo con aquellos con los cuales comencé la investigación. En este sentido, puede haber, ¿sí?, una cierta diferencia, es decir, cuando me concentro con esos jugadores que, digamos, son los que forman parte del club, que hicieron las inferiores, por ejemplo, que son los que vienen, digamos, mamando ese perfil institucional, ese perfil de juego que se busca a nivel institucional, no está sesgado, no está contaminado por aquellos jugadores que se fueron sumando. En este sentido, al trabajar siempre con los mismos casos, ¿sí?, el estudio de panel le da una validez interna, ¿sí?, a ese estudio longitudinal mucho más alta, es decir, el investigador está mucho más seguro de las conclusiones a las que llega. ¿Por qué? Porque trabajó con los mismos jugadores todos los años, va acompañando a ese panel, ¿sí?, en el tiempo. Pero como desventaja fundamental tiene lo que se llama la mortalidad de la muestra, es decir, este desgranamiento natural que se va produciendo en el grupo, ¿sí?, que es muy difícil comenzar con el mismo tamaño que se termina la investigación. En un trabajo de 5 años, ¿sí?, imagínense que se comienza investigando una muestra de 25 jugadores y de esos 25, ¿sí?, al quinto año a lo mejor llegan 15, 12, es decir, que hubo un desgranamiento muy importante. ¿Y por qué? Porque a los que se fueron sumando, a los que formaban parte del grupo de la corte, no los tenía en cuenta, porque era un estudio de panel. Entonces voy a estar muy seguro de lo que diga, es decir, la validez interna va a ser muy alta, pero la posibilidad de transferir esos resultados a otros equipos o de pensar en una extrapolación a equipos análogos y va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con tan pocos jugadores, voy a terminar trabajando con tan pocos que es muy difícil que los resultados obtenidos con una muestra tan pequeña se puedan reproducir o puedan aplicarse a otras muestras por más parecidas que sean. En este sentido, la propuesta es siempre la misma: reflexionar sobre las investigaciones que tenemos por delante, los objetos de estudio que a nosotros nos importan, ¿sí?, y empezar a reconocer a partir de sus características, a partir de justamente qué tipo de problema estamos planteando, cuál es el diseño metodológico que mejor se ajusta a su resolución. Es decir,
por qué estrategia investigativa tenemos que optar para poder producir ese conocimiento que nos está faltando.